¿Y para qué el Señor constituye maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles? ¿Para qué los constituye? A veces uno piensa, ¿por qué hay gente mala? ¿Y por qué a veces quienes se mueren es gente buena? Y gente que sirve a Dios. Y gente temerosa de Dios. Y preguntan, ¿por qué Dios permite que se muera el que es temeroso de Dios y el que sirve a Dios? ¿Sabe por qué? Este versículo nos da una de las claves. Quizás no responde todo, pero nos da una de las claves. Cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, a la luz de esta palabra, tenemos la responsabilidad de sobreedificar nuestra vida. No porque vaya a una iglesia, no por tener una Biblia. Hay gente que puede tener más de una Biblia y no son cristianos que han nacido de nuevo. Hay gente que puede ir a una iglesia y no es cristiano que haya nacido de nuevo. Pero el que es un cristiano de verdad es porque ha puesto a Jesucristo como el fundamento de su vida. Llueva, truene, relampaguee, Jesucristo es el fundamento, es la base, es el cimiento de su vida. Puede venir lo que sea, pueden hablarte lo que sea, pueden venir 1000 engañadores a decirte 1000 cosas, pero tú has puesto a Cristo Jesús como el fundamento de tu vida. Aleluya. Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Cuando Pablo dice construyamos con oro, quiere enseñarnos que lo que hagamos en la obra de Dios debe ser para gloria del Señor. Pero cuando nosotros no construimos para la gloria de Dios, sino para que me miren, para que me reconozcan, para que me aplaudan, para que miren que lo hago bien, o comparándome con otro, a veces sucede, hermanos, que podemos hacer algo y estoy comparándome con otro que lo hago mejor, y si no lo hago mejor, entonces mi corazón se llena de envidia o de celos. Cuando hago de esta manera, no estoy construyendo con oro, sino con madera. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Escritura, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y quiero que escuche lo que la Nueva Traducción Viviente, la versión denominada Nueva Traducción Viviente, en un lenguaje quizás más actualizado, nos dice al respecto. Dice el versículo, desde el versículo 5, después de todo, dice, ¿quién es Apolos?, pregunta Pablo. ¿Quién es Apolos o quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. ¿Cuántos alabamos el nombre de nuestro Dios? Aleluya. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, dice esta versión. Cada uno va a ser recompensado por su propio arduo trabajo. La recompensa para ti no dependerá de cuánto trabajó el que estuvo a tu derecha o a tu izquierda.
de cuánto te apoyó o dejó de apoyarte, de cuánto te colaboró o dejó de colaborarte. Es el trabajo tuyo. Dice allí ese versículo 8, el que planta y el que riega trabajan en conjunto. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la obra de Dios. Cada uno en lo que Dios le ha llamado, a cantar, a servir, a evangelizar, a predicar, a animar, a doblar sus rodillas y orar, a interceder, a ayunar. Cada uno, dice el apóstol, en lo que ha sido llamado. Pero dice, cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Lo que tú hagas, ese trabajo esforzado, dedicado, arduo que haces para Dios. No necesitas que alguien te aplauda por eso o deje de aplaudirte. Es posible que te recompensen y te premien aquí. O es posible que nadie te diga nada. Es más, es posible que alguien te señale, te acuse y te critique por lo que tú estás haciendo. Pero escucha esta palabra y grábatela en tu corazón. Lo que tú hagas con arduo trabajo, con esfuerzo, con dedicación, lo haces para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él te va a recompensar un día. A su nombre sea la gloria. ¿Qué importa si nadie nos recompensó aquí, ni nos reconoció, ni nos aplaudió? No importa, aleluya. ¿Qué es lo que importa realmente? Que un día serás recompensado en tu arduo trabajo por el Señor. Y el versículo 9 dice, pues ambos somos trabajadores de Dios. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a Apolos y a él, como quienes Pablo sembró, inició la iglesia. Apolos fue un predicador que vino después y ayudó en el crecimiento. Comparándolo con un cultivo, Apolos regó. Y Pablo dice, pues ambos somos trabajadores de Dios. Pero dice, ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Y diciendo esto es que nos conduce al versículo 10, gloria al nombre de Jesucristo. Y quiero que miremos este versículo 10 y el versículo 11, porque comienza esta parte, entonces Pablo, a poner en claro sobre la edificación de la iglesia y de cada uno en particular. Los versículos siguientes, después de la introducción de la primera parte que Pablo venía diciéndole a la iglesia, no está bien que ustedes estén en contiendas diciendo uno, yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro. Al contrario, sepan que cada uno le servimos a Dios. Pero también ahora va a decir cómo cada uno debe tener el cuidado de su crecimiento y de sobreedificar. Dice el verso 10 en este capítulo 3 de 1 Corintios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto, como un diseñador, como quien trabaja en una construcción, prácticamente haciendo la parte de arquitectura y la parte de ingeniería también, y como un maestro de obra igualmente, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Aquí hay tres factores, tres tipos de actores. Pablo dice, yo llegué y puse el fundamento, dice el apóstol Pablo. Él fue el que llegó allí a Corinto, a esa ciudad, cuando no había iglesia, cuando no habían hermanos en esa ciudad, cuando no habían cristianos. Y él llegó a predicar el evangelio. Entonces dice, yo puse el fundamento. Luego dice, en este versículo 10, otro edifica encima. ¿A quién se refiere con ese otro? Se refiere al ministerio de Apolos, ese gran predicador que llegó a Corinto después y fue como un pastor enseñando a los hermanos en ese lugar y les ayudó a crecer. Pero el tercer factor, dice Pablo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No sé si te das cuenta que son tres factores, tres actores importantes allí. Repito, número uno, el que sembró la semilla, que fue Pablo, el primero que predicó allí en Corinto. Y creo que lo podemos ver en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios usó a alguien para evangelizarnos y para hablarnos la palabra de Dios. A veces pudo ser un familiar. Dios pudo usar a la esposa, al esposo, a papá y mamá, a un hermano. O pudo usar Dios a un vecino, a un compañero de trabajo tuyo. Pudo Dios usar para hablarte. Es más, a veces no fue una sola persona. Quizás Dios usó varias personas para que te evangelizaran y te hablaran y sembraran el mensaje de Dios. Entonces, hay un fundamento y hay un trabajo inicial que son las personas que nos han predicado la palabra de Dios inicialmente. Y cuando dice otro edifica encima, se refiere la Biblia a aquellas personas que son ministros del Señor y que nos ayudan
en nuestro crecimiento espiritual. Porque Dios ha establecido ministerios para el crecimiento de la obra del Señor. Dios ha establecido ministerios para que la obra de Dios avance, crezca, se desarrolle. Y ese es el propósito de los ministerios que Dios ha puesto en esta tierra, para que la iglesia del Señor pueda fortalecerse y crecer. Quiero que mires conmigo lo que la Biblia nos muestra. Bendito el nombre del Señor. En Efesios capítulo 4, los que puedan buscar, y si a alguien se le dificulta o no tienes una Biblia, escucha lo que dice. Efesios capítulo 4, versículo 11, versículo 12, prácticamente los versículos que continúan. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 11. Y él mismo, hablando de Jesucristo, porque el versículo 10 y el versículo 9 está diciendo el que descendió a las partes más bajas de la tierra es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Sabemos que se refiere a Cristo Jesús. Que dice la Biblia, cuando fue crucificado, Jesús descendió y predicó a los espíritus que estaban encarcelados, dice la palabra del Señor. Pero dice que ese mismo que descendió fue el mismo que subió. Resucitó al tercer día y, dice la palabra del Señor, 50 días después ascendió, o 40 días después mejor, ascendió al reino de los cielos. Entonces, ese que descendió y que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, se refiere a Cristo Jesús. Y en el 11 dice, y él mismo constituyó, o sea, Jesucristo constituyó. ¿A quiénes constituyó? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Y para qué el Señor constituye maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles? ¿Para qué los constituye? Lo responde el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿para qué hay ministros y para qué Dios permite ministerios? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia del Señor. Somos nosotros. Él es la cabeza, dice la Biblia. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, está diciendo esta escritura, el Señor constituye pastores, maestros, evangelistas que van y siembran la palabra, apóstoles que levantan iglesias por doquier, profetas que traen una palabra de edificación a la iglesia del Señor. Dios constituye los ministerios para perfeccionarnos, dice, para que corrijamos las cosas que tenemos que corregir, para que mejoremos en lo que tenemos que mejorar, para que aprendamos la palabra de Dios y la entendamos mejor. Dios permite, Dios levanta ministros, aquí lo dice, para perfeccionar a los santos. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? ¿Cuántos damos gracias a Dios por cada evangelista, por cada maestro, por cada profeta que Dios puede usar? A su nombre sea la gloria, porque es para perfeccionarnos a todos, mis amados hermanos, y para que seamos edificados para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Cristo Jesús, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. O sea, el propósito que haya ministros es que tú y yo podamos crecer espiritualmente, que no nos quedemos como niños, tal como dice el versículo que viene después, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, a su nombre gloria. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Todo el mundo sabe que la cabeza dirige el cuerpo. Usted piensa con la cabeza. Usted y yo sentimos que estamos en la cabeza, ¿cierto? Uno no siente que está en el dedo grande del pie derecho. Uno no siente que está allí.
todos sentimos que estamos como acá arriba en la cabeza, y desde la cabeza todo el cuerpo se dirige a través de profetas, pastores, ministros, evangelistas, para que seamos formados hasta que lleguemos a la unidad, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A veces uno piensa, ¿por qué hay gente mala? ¿Y por qué a veces quienes se mueren es gente buena? Y gente que sirve a Dios, y gente temerosa de Dios. Y preguntan, ¿por qué Dios permite que se muera el que es temeroso de Dios y el que sirve a Dios? ¿Sabe por qué? Este versículo nos da una de las claves. Quizás no responde todo, pero nos da una de las claves. Esa persona quizás ya está lista para partir a la presencia de Dios. Pero aquel que anda mal, Dios tiene misericordia. Esa frase, yo la escuché en mi país, una frase que dice, hierba mala nunca muere, dice. Y cuando hay gente mala por ahí, la dicen con razón, hierba mala nunca muere. Porque a veces el que perece es el que mejor se comporta, el que más temeroso de Dios es. Y el malo, el malandro, no se muere, hermano. Y hace unas cosas terribles y no se muere. Y arriesga su vida y no se muere. Y los abuelitos terminan diciendo, es que hierba mala nunca muere. Pero no es eso, es que Dios es grande en misericordia. Y Dios está esperando a ver si esa persona reacciona algún día, aleluya. Y algún día se arregla. Y a veces usted dice, ¿por qué el otro que es un siervo de Dios y Dios no lo sanó y se fue y el Señor se lo llevó? Porque dice este versículo, ya había llegado, aleluya, a esa estatura, a esa medida de la plenitud de Cristo Jesús. Ya había terminado su tiempo en esta tierra. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, sé que he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera una corona de vida allá en los cielos. Estoy a punto de ser sacrificado, pero estoy a punto de irme con mi Señor y mi Salvador. Así que Dios permite los ministerios para eso. Regresando, mis amados hermanos, al pasaje de Corintios, entonces encontramos allí en el capítulo 3 lo que nos está diciendo ese versículo 10 y el versículo 11, que Dios permite que alguien ponga el fundamento en tu vida. Alguien te habló, te evangelizó, te predicó y otro edifica encima. Ese otro se refiere a los ministerios, los ministros que Dios usa para nuestra edificación. Pero el tercer factor, dice al final, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, a la luz de esta palabra, tenemos la responsabilidad de sobreedificar nuestra vida. Dios nos ha dado un fundamento. Vamos a mirarlo en el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento que está puesto? A su nombre. A Él sea toda la gloria. Aleluya. El fundamento que está puesto es Jesucristo. Dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento. Ese ya está puesto. Y ese es inamovible. Se llama Jesús de Nazaret. Cuando nos vengan a predicar otra cosa, olvídate. El fundamento tiene que ser Jesucristo. Por eso tú y yo no podemos aceptar que el libro de Mormón, que un ángel se le apareció a un hombre y le dictó ese libro detrás de una cortina, que el hombre no lo veía, pero iba escribiendo todo. Y esa es la revelación de Dios. Olvídate. Porque es Jesucristo, aleluya, el fundamento. A su nombre sea la gloria. El fundamento se llama Jesucristo. Si alguien trae otra cosa, es mentiroso, es engañador. Aleluya. Ese viene a robar las ovejas, ese viene a dañar las ovejas, porque el fundamento, dice Pablo, está puesto y es inamovible y nadie puede poner otro fundamento. Se llama Jesús de Nazaret. El fundamento es Jesucristo. No sé si me ha entendido, mi hermano. Ese fundamento que es Jesucristo, Dios usó a alguien para traerlo a nuestra vida. Cuando uno conoce al Señor es porque alguien, Dios usó, alguna persona, o Dios pudo usar la misma escritura para tocar tu corazón y convencerte, y que un día ese fundamento que se llama Jesucristo fuera puesto en tu corazón como el cimiento, como la base. Repito el versículo, nadie puede poner otro fundamento el cual ya está puesto, y ese fundamento se llama Jesús de Nazaret. El fundamento es Jesucristo.
En ese fundamento Dios va a usar, después sobre ese fundamento Dios va a usar pastores, evangelistas, profetas, ministros, para que te ayuden a sobreedificar. Te dan la palabra, te dan el consejo, te dan la enseñanza. Pero al final, dice Pablo, mire cada uno cómo sobreedifica. Parece que no me han comprendido bien. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ir sobreedificando. Nuestra vida es como una casa. Acuérdate que Jesús, terminando el sermón del monte, dijo: el que me oye esta palabra y la cumple, lo compararé como a un constructor, como al que construye una casa, pero que la construye sobre la roca. El que oye mi palabra y la cumple, dijo Jesús, es como el que construye sobre la roca, sobre un terreno firme y sólido. Pero dijo Jesús, el que escucha esta palabra y no la oye, no la pone en práctica, también va a construir su vida, pero la va a construir sobre la arena, sobre un terreno inestable. Entonces, cada uno de nosotros en esta vida somos constructores, estamos construyendo. Ahora, los cristianos, todo el que es cristiano de verdad, no porque vaya a una iglesia, no por tener una Biblia. Hay gente que puede tener más de una Biblia y no son cristianos que han nacido de nuevo. Hay gente que puede ir a una iglesia y no es cristiano que haya nacido de nuevo. Pero el que es un cristiano de verdad es porque ha puesto a Jesucristo como el fundamento de su vida. Llueva, truene, relampaguee, Jesucristo es el fundamento, es la base, es el cimiento de su vida. Puede venir lo que sea, pueden hablarte lo que sea, pueden venir 1000 engañadores a decirte 1000 cosas, pero tú has puesto a Cristo Jesús como el fundamento de tu vida. Aleluya. Ese fundamento está puesto ya, se llama Jesús de Nazaret. Es el fundamento que recibe todo constructor cuando viene a los pies de Cristo. Toda persona que de verdad acepta a Jesucristo, que experimenta un nuevo nacimiento en su vida, es porque ha puesto a Jesucristo como el fundamento. Y como leímos en Efesios, Dios comienza a usar maestros, ministros, el hermano, la hermana. Dios usa personas para que nos ayuden a edificar sobre ese fundamento. Y nos enseñan la fe y nos enseñan la palabra de Dios. Y nos ayudan para que nosotros vayamos poniendo las piedras, los ladrillos, porque la tercera frase dice: mire cada uno cómo sobreedifica. Mire cada uno, o sea, cada uno es responsable de nuestra propia vida. Un pastor es responsable de enseñarnos, un evangelista es responsable de predicarnos, un profeta tiene la responsabilidad ante Dios de traer palabra de Dios a la iglesia, al pueblo, a una persona. Pero cada uno de nosotros somos los que tomamos esos ladrillos y los vamos poniendo para que nuestra vida vaya creciendo. O si queremos, no los ponemos y nuestra vida se va estancando. Por eso dice Pablo, mire cada uno cómo sobreedifica. Por eso en una misma congregación hay personas que están escuchando el mismo mensaje. Dos personas diferentes están escuchando el mismo mensaje, la misma enseñanza. Y puede haber uno de ellos que recibe la enseñanza, recibe esos ladrillos que escucha de la predicación, de la enseñanza, y con esos ladrillos va edificando su vida. Se refiere al que obedece la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Alguien viene y puede escuchar el mensaje igual que el otro lo está escuchando, y uno de los dos sale y pone en práctica lo que escuchó, toma los ladrillos y va edificando su vida. Otro escuchó que no se debe robar y el miércoles está robando allá en el trabajo, hermano. Entonces escuchó, recibió los ladrillos, pero ese no ha querido construir. Ese no quiere construir. Otro escucha cuán necesario es buscar a Dios en oración, y ese dice: desde esta semana mi vida va a cambiar y voy a empezar a tomar más tiempo para hablar con Dios. Si tengo tiempo para hablar con otras personas, ¿por qué no voy a tomar tiempo para hablar con Dios? Comienza a edificar. ¿Sí se da cuenta? Ese está sobreedificando, está tomando las piedras, los ladrillos, el cemento, la mezcla, está tomando los materiales para edificar su vida. Otro escuchó que la oración es importante, que necesitas orar, que la oración te comunica con Dios, y salió y no oró en toda la semana, hermano. Comió, durmió, trabajó, jugó,
Él leyó Facebook, Instagram, WhatsApp, tuvo tiempo para todo, pero no oró. Recibió los ladrillos, pero los tiró a la basura, no hizo nada con los ladrillos. Por eso dice Pablo, mire cada uno cómo sobreedifica. No sé si me está comprendiendo. Hay tres factores de construcción. El número uno se llama Jesús de Nazaret, que es el fundamento, a su nombre gloria. Lo segundo es que Dios usa ministerios para nuestra edificación. Pero lo tercero y determinante es qué hacemos cada uno de nosotros. Si con lo que Dios nos ha dado edificamos bien, o si en lugar de edificar destruimos, desperdiciamos, desaprovechamos. Cada uno, dice Pablo, mire cómo sobreedifica. Y en los versículos 12 al 15 hay una enseñanza muy importante, amada iglesia. Dice Pablo, si sobre este fundamento alguno edificare, y aquí nos especifica entonces eso de lo que estoy hablando, la responsabilidad que tenemos cada uno de sobreedificar. No es responsabilidad del Señor Jesucristo si tu vida crece o no crece. Dios da el crecimiento porque Dios nos da los materiales y las herramientas, nos da los ministros para que nos enseñen, pero cada uno es responsable si crece o si no quiere crecer. Cuando Cristo vino en esta tierra, muchos escucharon su mensaje y creyeron. Otros escucharon el mismo mensaje y ¿qué hicieron? Se fueron rebelándose. Y unos días después gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y cuando Pilatos preguntó, ¿a quién quieren que liberen esta fiesta? A este hombre santo, a este hombre que no encuentro ninguna falta en él, que se llama Jesús, o a este que se llama Barrabás, que es un delincuente y un pecador. ¿Y qué gritaron ellos? Suéltanos a Barrabás, dijeron. ¿Y qué quieren que haga con Jesús? Crucifícale, dijeron. Habían escuchado el mismo mensaje, pero en lugar de edificar, destruyeron. Porque como dice esta palabra, cada uno mire cómo sobreedifica. Dice este versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, se mencionan 6 materiales: oro, plata, ¿cuál es el siguiente? Piedras preciosas, después madera, después y después hojarasca. Oiga lo que dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si su obra permaneciere, recibirá recompensa. Pero el versículo 15 dice, y si la obra de alguno se quemare, ¿va a recibir recompensa? No. ¿Qué va a pasar? Pérdida. Pérdida, como cuando usted chocó su carro y le dicen pérdida total, ya no sirve. O una casa se quemó, era de madera y quedó cenizas. Pérdida total. Así dice el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vemos allí, mis hermanos, materiales de construcción. Recuerda, no te olvides de lo que ha dicho Pablo antes. Cada uno sobreedifica. Cada uno está construyendo. Cuando usted construye una casa, puede usar ladrillos, puede usar bloques, pero puede usar madera también. O puede usar cartón si uno quiere. Puede construir. Cierto que construir una casa de cartón es facilito. Es más rápido que construir una casa de piedra o de metal. Es más rápido quizás construir una casa de cartón. Pero ¿qué va a pasar el día que haya un incendio? La casa de cartón no le va a durar mucho. Pero una casa de piedras es posible que resista el fuego. Se pueden quemar las cosas, pero la casa va a permanecer. Dice el apóstol Pablo, el día la probará. ¿Cuál día? Querramos o no, llega un día, mi hermano, en que Dios probará nuestras obras y nuestra vida. Por eso tú no te preocupes por el de la derecha ni por el de la izquierda. Preocúpate por ti, cómo sobreedificas.
Dice Pablo, cada uno será recompensado por su obra, no por la de aquel ni por la de aquel, no, por su propia obra, por su trabajo, su labor. Mira bien lo que tú haces. Miremos cada uno lo que hacemos, porque va a llegar un día en que Dios lo probará, tarde que temprano, porque está escrito, dice, el día lo probará. La obra de cada uno será manifiesta, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Es posible que mientras estamos en esta tierra, un día salga a la luz la obra que estamos haciendo. O es posible que nunca salga a la luz mientras estamos aquí. Pero si nunca sale a la luz mientras estamos aquí, hay un día que va a salir a la luz, definitivamente. Yo quiero que usted me diga, ¿cuáles de estos materiales que se mencionan aquí? Porque Pablo dice que van a ser probados por fuego. Dice, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dígame una cosa, ¿el oro resiste el fuego? Sí lo resiste. ¿La plata resiste el fuego? Le resiste. ¿Las piedras preciosas resisten el fuego? Se mantienen, lo resisten. ¿La madera resiste el fuego? El heno, ¿sabe lo que es el heno? Como la paja, lo que comen los animales, ¿resiste el fuego? ¿Y la hojarasca? ¿Resiste el fuego la hojarasca? Esa más rápido se quema, hermano. Entonces, ¿qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Que podemos sobreedificar nuestra vida, puede ser con oro, con plata, con piedras preciosas. Pero también podemos sobreedificarla con madera, con heno o con hojarasca. El problema es que un día Dios la va a probar, y la va a probar con fuego. Es en sentido espiritual que se habla, pero la ilustración literal es muy clara, hermanos. Dios va a probar con fuego tu vida y mi vida, lo que hayamos hecho. Por eso te repito, todo lo que tú y yo hacemos, a veces nos metemos en la cabeza que lo estamos haciendo para los hombres. No es para los hombres, mi hermano, porque al final el hombre no lo va a probar. Es Dios el que va a probar lo que tú y yo hacemos. Es Dios el que va a evaluar un día lo que tú y yo hagamos. Por eso es que vale la pena servir a Dios, sin mirar hacia un lado o al otro, pero servirle de todo corazón, sabiendo que un día nuestro trabajo va a ser probado. Y gloria al Señor si edificamos con oro, porque cuando Dios ponga el fuego, el oro va a resistir. Gloria a Dios si edificamos con plata, porque cuando arde el fuego y la plata pase por el fuego, la plata va a resistir. O si en nuestro edificio, nuestra casa espiritual, hay piedras preciosas, hay joyas, piedras preciosas, gloria a Dios, porque aunque pase el fuego, allí van a permanecer el zafiro, el diamante, la esmeralda. Pero ¿qué pasa si construimos nuestra vida con madera? Podemos construirla con madera, pero el problema es que Dios la va a probar con fuego. ¿Y qué pasará con la madera? Va a quedar solo cenizas. ¿Verdad que con madera se puede construir? Sí se puede construir. Y queda bonito lo que se construye con madera. Y queda bien y todo. El problema es que Dios lo va a probar con fuego, hermanos. Y si Dios lo prueba con fuego, lo que hagamos en madera, mucho más lo que hagamos con heno, con esas ramas secas, hojas secas, con ramas secas, lo que construyamos con eso, Dios lo va a probar con fuego, pero se va a quemar. Y si agarramos hojas secas, de esas que caen ahora en el otoño, que hay muchas por ahí, y usted dice, no, aquí no tengo ni que ir a Lowe's a comprar nada, y agarra esas hojas secas y le sale barata la construcción, así como la vida de mucha gente sale barata. Viven de una manera barata, no pagan un precio ante Dios, no, llevan una vida muy barata. Así es como si usted fuera y dijera, voy a construir mi casa, voy a agarrar todas las hojas secas que encuentro ahora en el otoño. Va a encontrar muchas y va a construir su casa con hojas secas. Quizás les pone algún pegamento y construye su casa con hojas secas. Y es fácil y es barato y puede ser rápido. Pero ¿cuál es el problema? Que un día Dios lo va a probar con fuego. Y las hojas secas arden rápido y se queman rápido.
Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Mire cada uno de nosotros cómo sobreedificamos, porque cada uno tenemos el compromiso ante Dios de sobreedificar nuestra vida espiritual. ¿Y por qué Pablo mencionó el oro, la plata y las piedras preciosas como los materiales con los cuales debemos construir? Porque escúchame esto, el oro, que fue muy usado cuando Dios le habló a Moisés y le dijo a Moisés: quiero que construyas una casa para mí, quiero que me construyas un tabernáculo. Algunos le han llamado a ese tabernáculo la casa de oro, así le han llamado, porque Dios ordenó aún las tablas que rodeaban el lugar santo y el lugar santísimo, aunque eran tablas, Dios dijo: quiero que las cubran en oro. Y eso se veía maravilloso. Estaba en el desierto, un desierto árido. Usted sabe que el pueblo de Israel fue jornada tras jornada caminando por el desierto para llegar a la tierra prometida. Tal como tú y yo estamos hoy caminando jornada tras jornada. Viene la lucha, la prueba, la dificultad en este desierto, pero hay un Dios que está con nosotros, a su nombre gloria, que cuando necesitamos el alimento nos da el maná, que cuando necesitamos agua que refresca, saca una corriente de una peña seca. A su nombre sea la gloria, aleluya. Y en ese desierto construyeron el tabernáculo con tablas que eran cubiertas en oro. Los israelitas desde sus cabañas miraban hacia el centro, porque siempre el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés, lo van a erigir en el centro del campamento, en el medio. 3 tribus a un lado, 3 tribus al otro lado, 3 tribus hacia allá y 3 tribus para acá. En total las 12 tribus de Israel. Y en medio del campamento erigían el tabernáculo. Y los israelitas desde cualquier cabaña, de cualquiera de las tribus, se levantaban en la mañana, salían de su carpa, de su cabaña, miraban y ese lugar resplandecía con el rayo del sol, porque eran tablas cubiertas en oro. Era un lugar hermoso. Todo lo que había allá adentro, muchos utensilios dentro de ese santuario, no de la parte de afuera del atrio, pero dentro del santuario estaba un altar de oro, estaba una mesa de oro. Estaba un candelabro, un candelero de oro puro, dice la Biblia. Y en el lugar santísimo estaba un arca que también era cubierta en oro. Y estaba con una tapa, sobre ella una tapadera que era en oro, donde habían 2 ángeles que se levantaban mirándose uno frente al otro, todo hecho en oro. ¿Sabes por qué era en oro? Por lo mismo que dice la Biblia, que cuando vayamos allá habrán calles de oro, aleluya. Porque el oro representa la gloria de Dios, amada iglesia. Dios ordenó levantar ese tabernáculo que resplandecía en el desierto bajo la luz del sol, para que los israelitas vieran ese lugar de Dios. Ahí está la presencia de Dios, ahí está la gloria de Dios, aleluya. Y sobre todo el objeto más importante para ellos era el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, que te repito, estaba cubierta en oro completamente, y encima la tapadera de aquel arca, de aquella caja, era en oro, puro oro. Y los ángeles que estaban uno al frente del otro eran en oro también. El oro representa la gloria de Dios. Cuando Pablo ahora nos dice que nosotros debemos construir con oro, para que nuestra casa no sea vuelta a cenizas cuando Dios nos pase por la prueba. ¿Sabe qué representa ese oro? Que todo lo que hacemos tú y yo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, mi hermano. Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Cuando Pablo dice construyamos con oro, quiere enseñarnos que lo que hagamos en la obra de Dios debe ser para gloria del Señor. Por eso no me cansaré de predicar desde el altar que lo que tú y yo hagamos tiene que ser para gloria de Dios. Que cuando tú predicas tiene que ser para gloria de Dios. Al predicar no te compares con nadie, ni pienses en nadie, ni digas lo hago mejor que otro. Dios reprenda al diablo. Lo que tú predicas es para gloria de Dios. Lo que tú cantas no es para que nadie te aplauda al cantar y te reconozca. No. Lo que tú cantas tiene que ser con oro para gloria de Dios. Aleluya. Si alguien te critica, no te preocupes de eso. Tú lo estás haciendo para la gloria de Dios. Si alguien te dice pero no sabes tocar, no te preocupes por eso. Tú lo haces para gloria de Dios. Hazlo lo mejor que puedas para gloria del Señor.
Y si alguien te aplaude y te dice, wow, qué bien lo haces, no hay otro que toque como tú, no permitas que el diablo maree tu cabeza y dañe tu corazón. Porque todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. No sé si me entienden esto, amados hermanos. Dios me permite a mí hacer algo y yo puedo hacerlo para mi propia vanagloria. Pero ¿qué pasa? Un día Dios lo va a probar. Un día pasará por el fuego de Dios. Y si yo he hecho algo para mi vanagloria, cuando Dios me pruebe, va a decir, solo te quedó cenizas, no tienes nada que me estás ofreciendo. Porque usted sabe que cuando la madera arde, solo quedan cenizas y humo. El alquitrán que queda abajo, que si lo tocas te manchas, las cenizas y el humo, allí quedó todo. Por eso no vale la pena el orgullo en el corazón, hermano. Ni vale la pena trabajar para que me vean a mí. Si Dios te permite tocar, cantar, hacer cualquier labor, si eres un ujier en la iglesia, entiéndelo, eres un servidor. No para que te sientas superior o mejor que nadie, no. Estás sirviéndole a Dios. Hazlo para la gloria del Señor. Hazlo para gloria de Dios. Hazlo para gloria del Rey. Eso es construir con oro. Cuando usted, como Pablo, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa es la gran diferencia, hermano, entre la persona que sirve con el deseo de glorificar a Dios. Que si le dicen está mal o está bien, eso ni lo daña ni lo engrandece, porque sabe que no es para él, es para Dios. Aleluya. Construir con oro representa que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Representa que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para que Dios sea glorificado. Aleluya. No para que nuestro nombre sea reconocido. Hoy cuesta mucho predicar esto, porque en la sociedad, en el ambiente que vivimos hoy, el diablo ha permeado esta sociedad. Y a través de las redes sociales, ¿qué muestra la gente en las redes sociales, hermano? Lo que sea para su vanagloria, para su orgullo, para su ego. No ve que alguien consiga algo y de una vez a las redes sociales. Es más, simplemente hace una comida y le toman la foto y la ponen en Instagram. Lo que hice hoy para el desayuno, para ver cuántos me felicitan, para ver cuántos me dicen qué buena comida preparaste. Las redes sociales hoy han servido para que mucha gente alimente su ego. Hoy es más difícil predicar esto porque hoy el orgullo se ha metido en el corazón de la gente. Siglos pasados no era así, mi hermano. Siglos pasados las personas vivían tratando de hacer lo mejor para lo que tenían allí en su entorno. Hoy están pensando cómo impresionan al que está allá en el otro país, cómo impresionan hasta el que está en el otro continente. La gente hoy vive pensando en cuántos millones de likes puedo conquistar. Y ese es un problema, hermano. Decía un hombre convertido al evangelio de Cristo hoy, que fue un reggaetonero muy famoso, que logró muchos millones sirviéndole al diablo a través de esa música, y que tenía cualquier cantidad de seguidores. Hoy, que es un cristiano, dice: antes mi vida estaba esclavizada por mirar cuántos millones de seguidores tenía y cuántos millones veían mis canciones, y me dolía cuando el otro reggaetonero tenía más seguidores que yo, y cuando el otro lograba algo más que yo me llenaba de envidia. Esa es la realidad del mundo de hoy. ¿Sabe qué está demostrando hoy los psicólogos? Que hay adolescentes y jovencitos que hasta piensan en quitarse la vida porque ya no tienen el impacto, porque no son vistos, porque no son reconocidos por otros como lo hace quizás aquel que no te cae bien, o el otro que no te cae muy bien. Y muchos jóvenes hoy hasta piensan en suicidarse, y eso lo ha traído este fenómeno de las redes sociales. Pero aún hoy en día esta palabra sigue siendo la palabra de Dios, que dice: edifica tu vida con oro. No para la vanagloria, no para tu ego, no para tu orgullo. A Dios no se le puede servir así. Si le quieres servir, un día pasará tu obra por el fuego de Dios. ¿Y qué te va a quedar? Nada. No quedará nada.
No queda nada. Lo que construyamos, mis hermanos, con nuestras vidas tiene que ser para gloria de Dios. Pablo dijo construye con oro. Lo segundo que dijo fue plata. La plata representa la redención por la sangre de Cristo. Cuando Jesús murió, usted sabe que el diablo siempre ha tratado de imitar lo de Dios. Y Judas fue y vendió a Jesús. Usted ha leído esa historia. ¿Y por cuánto vendió Judas a Jesús? 30 monedas. ¿De qué? De plata. 30 piezas de plata. Porque la plata en Dios, en el símbolo espiritual, representa la redención, la sangre de Cristo. Como el oro representa la gloria de Dios, la plata representa la sangre de Cristo, la redención. ¿Qué hizo Satanás? Quiso pagar, poner precio a Jesús con 30 piezas de plata sencilla, humana. Pero la plata que tipifica la sangre de Cristo no puede ser comparada con nada de esta tierra. Bendito el nombre de Jesucristo. Así que cuando Pablo dice construyamos con plata, está diciéndonos que debemos construir basados en la obra redentora de Cristo Jesús. La plata representa, aleluya, esa sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz por nosotros. Por eso Pablo dice, ¿se acuerdan lo del capítulo 1, versículo 23? Donde el apóstol Pablo les dijo a los corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos un tropezadero, para los gentiles una locura, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A su nombre sea la gloria. El mensaje de la cruz es el mensaje que a través de estos 2000 años tiene que prevalecer. Hoy desde algunos altares no se predica la cruz, mi hermano. Hoy desde muchos altares se predica psicología humana. Se predica lo que dijo aquel pensador o aquel otro psicólogo. Desde muchos altares hoy, y suena bonito aquel predicador que te habla de la superación personal basado en los estudios que hizo el científico aquel o el gran pensador. Pero yo le digo con mi corazón esta mañana, si algo tenemos que predicar es la cruz de Jesucristo. Aunque hayan pasado 2000 años, hay poder en el mensaje de la cruz. Dijo Pablo, predicamos a Cristo y a este crucificado. A su nombre sea la gloria para siempre, aleluya. A Cristo y a este crucificado, bendito sea el nombre de Jesús. Lo leímos también en el capítulo 2, versículo 2. Pablo dijo a los corintios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Construir con plata se refiere, tú has puesto tu fe en Cristo Jesús. Y que nuestra predicación tiene que estar fundamentada en la redención de la obra de la cruz. Óyeme esto, hoy día hay personas que ministran haciendo regresión mental. Y le dicen a una persona, voy a ministrarte, pero tienes que pensar en cuando tú estabas en el vientre, cuando esto, cuando aquello, utilizando técnicas humanas que han usado otras religiones. Hoy en día hay quienes predican a Cristo mezclado con otras cosas, que no es lo que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios no nos muestra que a través de regresión mental podemos ministrar liberación. La Biblia dice que la liberación sucede cuando en el nombre de Jesús de Nazaret echamos fuera demonios, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Pero hoy en día muchas personas tratan de usar técnicas, mezclarlas con principios bíblicos. Eso no es plata, eso es tratar de edificar con madera, con heno, con hojarasca. Cuando se edifica de esa manera, ¿se pueden alcanzar logros? Sí, seguro se pueden alcanzar. ¿Y se puede ver frutos? Sí, se puede ver. Porque dice el apóstol Pablo, tú puedes construir la casa con madera y queda muy bonita una casa de madera. Construir con ramas secas, con paja, con heno, es fácil y es barato. Construir con hojarasca, sí se puede.
Pero el problema es que cuando Dios lo pruebe con fuego, no va a quedar nada. Por eso es mejor construir, que todo lo que hagamos sea con oro para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea con plata, fundamentado en la obra redentora de Jesucristo. Y que anunciemos al Cristo crucificado, como dice Pablo, predicando a Cristo. Cuando fui donde ustedes, dice Pablo, no fui buscando palabras elocuentes o humana sabiduría. No, me propuse una sola cosa: que Cristo supieran, conocieran a Cristo, a este que fue crucificado, aleluya, al que murió en la cruz para darte vida y salvación a ti y a mí. A su nombre sea la gloria. Ese Cristo que predicamos, el que fue a la cruz pero se levantó al tercer día y vive, bendito sea Dios. La plata representa la obra redentora de Jesucristo y las piedras preciosas representan los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo debemos construir para la gloria de Dios? ¿Cómo debemos construir? Basados en el nombre de Cristo Jesús y en la obra poderosa de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo debemos construir? Con los dones espirituales. Cuando es el Espíritu Santo el que toca el corazón, cuando es el Espíritu Santo el que da la profecía, cuando es el Espíritu Santo el que manifiesta las lenguas, cuando es el Espíritu Santo de Dios el que hace los milagros. La iglesia, la obra, es construida y será firme, amados hermanos. Será firme. Podrá venir el fuego de la prueba y va a resistir, porque está construida con oro, plata y piedras preciosas. Te repito, las piedras preciosas representan la obra del Espíritu Santo, los dones y los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros no construimos para la gloria de Dios, sino para que me miren, para que me reconozcan, para que me aplaudan, para que miren que lo hago bien, o comparándome con otro. A veces sucede, hermanos, que podemos hacer algo y estoy comparándome con otro que lo hago mejor, y si no lo hago mejor, entonces mi corazón se llena de envidia o de celos. Cuando hago de esta manera, no estoy construyendo con oro, sino con madera, y es posible que construya. Hay personas que por envidia han construido algo, han logrado algo y lo logran. Pero el día que Dios pruebe con fuego, ¿qué va a encontrar? Cenizas es lo que va a quedar. Y la gente podría decir: wow, qué mucho has hecho, qué bueno has logrado, cuánto has alcanzado. Pero de nada sirve si lo construiste para tu vanagloria, para que te reconocieran, para ser aplaudido, para ser reconocido en Instagram y en Facebook. Si lo hiciste para eso, entonces el día que Dios pruebe, solo te quedarán cenizas, humo y alquitrán. Solo te quedará eso. Pero vale la pena mejor construir con oro, que es para la gloria de Dios. Vale la pena construir con plata, aleluya. No utilizando artimañas, artilugios, no. Lo que Dios hace, que Dios lo haga, a su nombre, gloria. Cuando no se construyen con los dones espirituales realmente, cuando no se conoce a Dios y se pueden usar los dones, pero no para la gloria de Dios. Jesús dijo un día, terminando el sermón del monte también, dijo Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y añadió: muchos me dirán en aquel día: Señor, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. ¿Y qué dirá el Señor? Nunca los conocí. Pero nosotros decimos: pero eran dones del Espíritu. Sí, eran dones del Espíritu. Pero escúchame esto: siempre fueron dones del Espíritu Santo, no de la persona. Y cuando la persona se adueña de eso y la persona los usa, y está la persona lejos de Dios, pero es posible que sane al enfermo, es posible que dé una profecía y se cumpla, es posible que haga estos milagros, pero la persona lo hace porque hay un don de Dios en ella, pero lo está haciendo no porque de verdad está haciendo la voluntad de Dios, como dijo Jesús. Está construyendo, sí, está construyendo, pero es como construir con hojas secas. No sé si me está comprendiendo.
Cuando tú tienes las verdaderas piedras preciosas, es cuando esos dones se manifiestan y son para gloria de Dios. Aleluya. Cuando los dones que Dios te ha dado, los pones al servicio de la obra del Señor, pero son para la gloria de Dios. Entonces hay piedras preciosas en tu casa, en la casa que construyes. Pero como dijo Jesús, muchos le dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros. Son aquellos que usaron un don que Dios le dio para su propia vanagloria, pero no para la gloria de Dios. Terminará siendo como hojarasca, que cuando pase el fuego de la obra de Dios se quemará y no quedará nada. Pero aleluya, cuando nosotros nos agachamos y le pedimos al Espíritu Santo, y es Espíritu Santo, los dones del Espíritu que hacen la obra milagrosa, y el enfermo se sana, y Dios liberta al cautivo, y Dios transforma al pecador, y el ateo se convierte en cristiano. Aleluya. Cuando es el Espíritu Santo de Dios el que lo hace, y reconocemos que toda la gloria es para Él, que es Él, que no es el hombre, no eres tú ni soy yo, es Dios el que lo hace. Entonces hay joyas espirituales, hay piedras preciosas edificando la iglesia de Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Vale la pena, mis hermanos. Cuesta quizás, pero vale la pena edificar con oro, plata y piedras preciosas. Edificar que sea siempre para la gloria de Dios, que sea siempre basados en la sangre de Cristo, que sea siempre con la obra genuina del Espíritu Santo de Dios. Cuando es así, aleluya, la obra un día será juzgada, un día pasará por el fuego de la prueba. Si no es en esta tierra, será ante el tribunal de Cristo, como dice la palabra de Dios, pero un día va a ser probado. Si no es aquí en esta tierra, ante el tribunal de Cristo un día, la obra que tú y yo hagamos será probada. Bendito sea Dios. Y si permanece, si construimos con oro, con plata, con piedras preciosas, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, como quien dice, solo por la misericordia de Dios, pero sin tener ninguna recompensa del Señor. Pero tú y yo queremos la recompensa del Rey de Reyes y Señor de Señores. No recompensas humanas, no importa que no nos reconozcan aquí, pero tener la recompensa de lo alto, un día en los cielos. Esa es la recompensa grande, aleluya, que queremos, que anhelamos, con la que soñamos todos los días, aleluya. Oh, tener la recompensa celestial en la presencia de Dios. Pongamos de pie, mis amados hermanos. Bendito sea Dios para siempre, aleluya.